Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí llegué a Pinte y bueno, vamos a ver qué vamos a encontrar aquí. Ojalá esté abierto. Bueno, ahí vemos. Ya el camino hacia la localidad quebrada de Pinte es espectacular. Los colores de las rocas, las tonalidades entre rojizo y ocre no tienen comparación. El camino en excelente estado traspasa un paisaje único excepcional. Aparte de la paleontología está presente la historia y arqueología. La cultura Moye, presenta por un cementerio de 6 túmulos funerarios cercanos al actual museo de sitio. Bien, ahí está el museo, pero dice cerrado. Vamos a ver la capilla, vamos a ver el pueblo. ¿No? Ahí hay muchos fósiles. Un museo bien bonito. El Museo de Pinte nació con la curiosidad del señor Gabriel Rivera, lugareño del sector Pinte. Su colección de fósiles, artefactos históricos y arqueológicos debería ser público y mostrar a todo el mundo las bellezas de ese sector. Así, en el año 1989 se concretó la iniciativa instalar un museo de sitio aquí en el lugar. Es cierto, aquí se junta todo: la paleontología, la arqueología, la historia y la vida rural, y todo en un ambiente de una extrema belleza natural. Creo nadie puede negar que la forma de los estratos jurásicos, sus colores, su apariencia, aquí el lugar tiene algo mítico, algo especial, algo único. Ahí tenemos la formación Lautaro, en la misma forma como conocimos en el cerca Copiapó, ¿no? Estratos bien inclinados, ¿no? Jurásico inferior, pero aquí la diferencia con otros fósiles, amonites, bivalvos y gasterópodos y todo esto, pero igual un sector precioso, un sector único. La misma forma de erosión, pirámides, mejor dicho, pseudopirámides, porque son simplemente erosión de los estratos inclinados o casi verticales, subverticales. Mi nombre es Montserrat, vengo de Chillán, trabajo para la Fundación Superación de la Pobreza en el programa Servicio País. Y mi zona de intervención es Alto del Carmen, el Valle del Tránsito. Y acá estamos trabajando con la comunidad de la Quebrada de Pinte, junta de vecinos, y comunidad indígena de Aquita Moyingahuasi de la Quebrada de Pinte. Ayer estuvimos haciendo limpieza de la plaza de Pinte. La comunidad acá, parte de su sustento son los árboles de palto, que vamos a ver un poco más adelante, naranja y limón dulce, que es un limón muy característico de la zona porque el sabor es muy particular. No es ácido, pero tampoco es muy dulce. Así que le invito a conocer el museo. Más adelante les explico la historia, cómo comenzó todo esto. Bienvenidos. Esta es una sala museográfica. En un principio la sala museográfica era solo un lugar donde
dejar los objetos paleontológicos y arqueológicos de la localidad de Pinte. Bueno, la persona que comenzó con este rescate de fósiles y de objetos arqueológicos es Don Gabo. Y Don Gabo al principio no entendía mucho sobre la clasificación de estos objetos paleontológicos. Entonces le empezó a pedir ayuda a los científicos que iba conociendo en el camino, a los geólogos, y de a poco fueron clasificando según épocas, periodos, las conchitas, las piedras de distintos tamaños. También podemos ver no solo conchitas, sino que también más adelante unos dientecitos de animales. Entonces la idea es que ustedes vayan recorriendo este lugar y también hay unos espacios para leer, donde podemos ver la era, la época y el periodo, y el tipo de fauna fósil que hay en Pinte. Porque hace un tiempo atrás todo esto estaba sumergido en el agua y hubieron grandes movimientos de tierra en donde todos estos cerros emergieron de las profundidades del mar. Hace parte de mineralógico. Ahí hay dientecitos. Sí, ¿no? Bonito, ¿no? Las colmillas. Ahora bonito. Yo conozco como años atrás, ¿no? Y era más rústico, Claro, digamos. más ¿no? rústico. Es cierto. La paleontología se presenta aquí en su forma más intensa. La cantidad de fósiles presentes en las rocas es excepcional. Eso ya es algo bien especial. Además llama atención la perfecta fosilización. Los rinconelidos, terebratulidos, gasterópodos, bivalvos, crinoidos y ammonites del Jurásico inferior están en perfectos estados. Cabe mencionar que son todos animales marinos, entonces ese sector antes era mar. Bueno, estamos hablando del Jurásico inferior, de algunos 180 millones de años atrás. Era un océano entre el arco magmático chileno y el continente sudamericano. Como la subducción tenía un ángulo más fuerte, algunos 70-80 grados, se generó una situación diferente en comparación de hoy. Un arco magmático separado del continente sudamericano por un océano tipo cuenca transmagmática, o en inglés Back Arc Basin. Y ese océano todavía nos muestra aquí su contenido en seres vivos, solamente ahora petrificados. Mira, esto sí que es sorprendente. El camarón más allá apareció. ¿Fueron encontrando? Estas son vasijas de greda de la... Ah, mira, sí, ¿no? Sí, de pero son la réplicas, comunidad. ¿no? ¿O no? Yo creo, no son réplicas. ¿No? Mire, está rota. Pero cuidado. Acá. Ah, claro, son ratos. Está rota. Entonces Ya, fue algo que se hizo ya. común o utilizó en la comunidad de Aguita. Excelente. Aparte de la riqueza paleontológica, se presentan en ese sector también vestigios arqueológicos de culturas prehispánicas que dan cuenta de la existencia de asentamientos moye, ánimas y diaguita inca. Claro, aquí más, ¿no? Acá más. Con las pinturas, ¿no? Y las Esas son puntas de flechas, flechas. puntas de flechas, Sí, ¿no? puntas de flecha o de dagas. Ya. Con todo esto ellos cocinaban. Claro, No ya. era nada por amor al arte. Solamente era para para cocinar, claro, para sacar. cazar. Claro. No, claro. Estos son donde molían ellos los granos. Eso claro se encuentra de vez en cuando, Sí, ¿no? Hasta con esto claro. hacen la molienda. Claro. Van moviendo ahí. Entonces con esto molían todos los granos que ellos utilizaban, ya sea para hacer harina, Claro.
Bueno, acá es muy famosa la harina candial. La harina candial la mezclan con la harina de trigo porque cuesta un poco que la masa se junte. Ya. Sí, pero es una harina que se hace acá, que las comunidades todavía la trabajan. Y el pan es, claro, un poco más integral, más cafecito. Claro, más pesado, ¿no? Claro, más pesadito. Y bonito. Entonces, con todo esto son los morteros. Ya, claro, morteros. Y todo de la zona aquí, ¿no? Todo del sector aquí, ¿no? Claro. Eso es fantástico, ¿no? Bueno, más acá está todo lo que usan en la agricultura. Estos son donaciones de la misma comunidad. Ya. Esa es la yunta de bueyes. Ya. Don Nicolás, ¿esta yunta es para 1 o 2 bueyes? ¿Ves? ¿Esta yunta Sí, para 1 o 2? a dos. Para 2 bueyes. Para dos. Claro, Ya. acá un buey, el otro allá, y el bolsón van con los llaves. Claro, como era el fundo también un tiempo, ¿no? Aquí, ¿no? Es que aquí todavía se cosecha. Ah, ¿todavía? Sí, Tan acá activo. todavía se cosecha, se siembra. ¿Usted, don Nicolás, qué siembra? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué? ¿Qué siembra? La siembra de trigo, que siempre hago. Ya. Ahí se ocupan los bueyes. Pues. Ya. Una maravilla, ¿no? Sí, este es el arao. El arao, ¿no? Sí. Ahora ya no tiene más largo. Que había colocado ahí. ¿Y eso? ¿Y para qué usaban eso? Esta pala es para traspalear el trigo. Ah, ok, ya. Primero lo avienta, después Ya. cuando queda polvo, Ya. luego se termina de... Ya. Igual que estos que están acá, eran costales. Ah, mira. El cuero de vacuno lo hacían para transportar la cosecha. Ya. Ya. Que era la montura de las señoras antiguas. Ya. ¿Donde se sentaban de lado? Sí. Un pie aquí y lo usan por arriba. Ya. Bueno. Zapatitos, las Sí, chalas ¿lo ves el de... joven que estuvo trabajando ahí? Claro, ¿no? Él es el Gabo. Cabo, ¿no? Estas son todas donaciones de la comunidad. Claro. Oh, sí. La mesa, la radio. Esto es para marcar a los animales. Ah, claro, Se con pone el fuego, rojo ¿no? vivo y se marcan a los animales. ¿Y la iglesia adentro está desocupada o no? Sí, funciona todavía. Sí, funciona. Súper antigua, está un poquito más... Antes se usaba mucho. Claro, para filtrar ahí, ¿no? Claro. Los pantalones andaban todos. Para filtrar Ah, sí. agua. Sí, pues. Yo como soy más antigua, Acá se le echa el agua y acá abajo se pone un jarro. Ah, mira. Y pusieron harina y no. Claro, para filtrar agua. todas las brasitas con todas las cositas. Bien, y claro, abajo el fuego. Y acá abajo le ponen Ya. Ponen sobre una parrilla. Ahí va a cuando un lo asado. Ya. Y está calentita. Bueno, hay una historia acá que... pasen por aquí. Esta es la Plaza Seca de Pinte, donde se le hace una conmemoración a una persona que habitó este lugar hace un tiempo atrás, que le decían el gigante de Pinte. Era una persona que realmente era muy grande y la estatua que hicieron ahí es de En conmemoración tamaño real de él. Sí, vivió un poquito más arriba. Ustedes no sé si llegaron a la primera casa que estaba acá. Hacia allá. El gigante de Pinte, una historia bien conocida, pero en el mismo momento también bien triste. Benjamín Herrera Campiay nació en la primera parte del siglo XX, aquí en Pinte, y destacó por su estatura de 2 metros 46 centímetros. El joven sufrió acromegalia, una enfermedad hormonal en la que el cuerpo no deja de crecer.
En conjunto con su situación social en el comienzo del siglo XX, donde la medicina todavía no tenía tratamiento eficiente, además viviendo en un lugar tan rural, no existió ninguna forma de tratamiento. El joven Benjamín falleció finalmente con alrededor de 25 años. Ya. Acá estos hornos, por lo que yo tengo entendido, le meten leña, ¿cierto? Cuando ya está muy caliente, le sacan todo lo que tiene adentro, las brasas y todo eso, y como esto está caliente, esto se tapa. Y ahí meten el pancito y sale el horno de... Y arriba también tiene un hoyo. Y ese también lo tapan con un poco de barro y después Para que quede ahumado. con el mismo calor adentro se hace el pancito. Hasta el chancho y todo. Exacto. Sí, ahí todo se cocina. Ya, pero ahumado. Ahí todo se cocina. Yo les voy a complementar. Estos hornitos se Pero buscaba le todo la ramita, ¿Ya? sí, se llenaba de ramitas, ¿cierto? Y se encendía y se calentaba el horno. Entonces la señora, para ver si el horno estaba caliente, listo para pasar, ellas lo palpaban aquí. Lo tocaban así, ellos sabían cuándo era el... Entonces, pues con unas escobitas que hacían yo soy de la quinta región. Ya me crié en la quinta región. Entonces, hacían con unas chircas que se llamaba una planta que iban a buscar, hacían una escoba. La mojaban, la chirca estaba verde, ¿cierto? Y con eso barrían toda la ceniza y todo lo que les había quedado. Y tenían una pala larga, así como una tabla larga, con la que ellos ubicaban los pancitos, los metían aquí, la daban vuelta y ellos iban quedando. Y para que el pan no se quemara, ellas los sacos de papa, que entonces eran como de cáñamo, lo mojaban y con eso firmaban aquí y tapaban y le firmaban con unos palitos para que no... Lo sellaban. No, claro, no cayera. Y las dos. Entonces, cuando esos pañitos ya estaban prácticamente secos, era momento de poderlos sacar. Y era exquisito el pancito. Bien, ahí está la capilla, vamos a ver. Ojalá. Acá también se juegan a la rayuela. Tienen sus juegos de rayuela allá. Esos cajones grandes que se ven de madera, ahí juegan a la rayuela. Aquí están los paltos, los limones. Y por acá vamos a ver tú y los que Bien, ahí estoy donde la capilla de Pinte, siempre bonito con su plazoleta acá, ¿no? Ahí está la capilla de Pinte con su plazoleta bien bonita. Con naranjas. Bien, amigos de RioVirtual2.cl, ahí estoy de nuevo terminando con mi salida. Bueno,
ahí me falta 2 horas media, Copiapó. Hoy día, lamentablemente, el día más corto del año, 21 de junio. Y bueno, ¿no? Pero igual hay que decir aquí arriba, Alto de Carmen, o mejor dicho, donde el tránsito, donde fui Pinte, el tránsito, todavía calor el día, ¿no? Excelente momento, excelente época para ir a estos sectores.